Bueno, Bueno, acá estamos con Sandra Valdetaro. Hola Sandra, ¿cómo te va? hola José Luis, ¿cómo te va? Muy bien, estando acá con vos, encantadísimo. Sandra es postdoctora y doctora en comunicación por la Universidad Nacional de Rosario, entre otros títulos. Dirige el Centro de Investigación de Mediatizaciones, al cual cada tanto me dejan pertenecer. Dirige también el doctorado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y de la UNR y la Maestría de Estudios Culturales. O sea, es una directora. A pesar de ser tan directora, publica mucho, participa mucho de congresos, tiene mucha actividad y entre estas cosas ha hecho este libro que voy a tratar de compartir en pantalla, está, que se llama Epistemología de la Comunicación, una introducción crítica. Asusta un poco el título, es un libro que al menos en mi ambiente lo hemos usado mucho y le vamos a hacer algunas preguntillas para que este libro genere nuevos recorridos en lo posible, y que sea recordado y usado, que me parece que es lo más importante del proyecto de estas entrevistas. Así que, Sandra, mi primer comentario con forma casi de pregunta es, siempre le pregunto a los autores qué lugar ocupa este libro en su obra, ¿viste? Si es un pasito más o es un momento, ¿viste? Que todos tenemos momentos de compendio. Pero en tu libro para mí noto una tensión muy fuerte entre lo que podríamos llamar el estado de arte, o sea, como exposiciones acerca de cosas que se dijeron o se están diciendo sobre epistemología de la comunicación y campos a discutir. Yo lo veo así, o es algo que me parece a mí. Eh, es un libro que yo escribí, ya tiene varios años, lo En escribí creo 2015 hay un montón de libros, se ve que yo en 2015 leí mucho. Y claro, las entrevistas se sí, en dieron. 2015. En realidad es un libro que tenía que ver con una especie de deuda personal con el trabajo de cátedra de tantos años de ser profesora de la cátedra de epistemología de la comunicación en la facultad de acá de política de la UNR, y un poco quise, claro, poner en papel aquello que se conversaba en las clases, un poco eso. Ese fue un poco el motivo, digamos, la inquietud que me llevó a escribir el libro, no para cerrar una etapa, sí, pero para sistematizar una época, que para mí el libro es muy epocal, tiene que ver con un modo de ver los estudios de comunicación, las ciencias de la comunicación. Ahora mismo estoy revisando varios de esas cuestiones y escribiendo un texto nuevo, Iba a digamos. ser mi segunda pregunta, ¿cómo lo ves ahora? Claro, claro, sí, sí. Pero sí, efectivamente, tiene un estado del arte que tiene que ver con contenidos generales acerca de cuestiones epistemológicas, lógicas, de debates acerca de inferencias y de cómo se conforma un campo científico, por decirlo rápidamente. Y ahí hay una torsión, sí, que yo creo que no sé como efecto de lectura, cómo se produce en el texto, pero a las problemáticas más actuales que son las de la mediatización, lo que nosotros llamamos las teorías de la mediatización. Entonces sí, me parece que hay como una especie de contrapunto entre lo que sería un estado del arte general, clásico, canónico, de los estudios comunicacionales, tratando también, en ese momento yo trataba este, digamos, de recuperar las vertientes no solo latinoamericanas, sino principalmente norteamericanas y europeas de la conformación del campo, y desde ahí interrogar un poco los fenómenos de mediatización, más en el sentido de
los trabajos que se realizan en el SIM con base más sociosemiótica. Pero bueno, eso, viste que los efectos de sentido de lectura siempre son bastante contingentes, así que no sé, Sí, lo pero revisé y me efectivamente. pareció así muy actualizado. Te digo, me parece que es más problemático en el campo, no especialmente para mí, que no es mi modo de preocuparme, digamos. Está más complicado la cuestión de pensar una epistemología general de las ciencias sociales o de las diversas áreas de lo comunicacional, ¿no? Me parece a mí. ¿Vos cómo lo ves? Porque en el Sí, libro yo ya, hay tensiones, pero hay una especie de confianza de que, bueno, hay un campo a reconstruir o a construir. Ahora, ¿cómo está? y mira, en principio no hablaría de epistemología en singular, digamos que eso ya sería, digamos, que eso está en el libro Sí, aparte. Después hay distintos niveles de abordaje que tienen que ver con que para mí algunas de las teorías que impregnan el campo de estudios de la comunicación son como si fueran hiperepistemologías, digamos, como modos generales de ver el mundo, ¿no? Y la construcción de sentido. Entonces, hay como un nivel muy macro que tiene que ver con modalidades de percepción, digamos, de los entornos, ¿no? Y ahí yo ubico algunas perspectivas, algunos autores, y luego teorías más sustantivas que van, digamos, calibrando el campo y que se van constituyendo como la parte canónica de los estudios de comunicación. Y desde el punto de vista de nombrar como epistemología, bueno, primero en plural, porque hay muchos modos de entenderlo, y después a lo mejor de una manera más general, en el sentido de recuperar o poner en descubierto, digamos, cuáles serían los fundamentos a partir de los cuales se puede producir un conocimiento que pueda ser nombrado como conocimiento científico. Que eso para mí es una pregunta más general, que no atañe solo la ciencia de la comunicación, sino que es una pregunta que desborda el campo y que por ahí es una pregunta político-académica en la actualidad incluso, en relación con que, bueno, si las ciencias sociales, la comunicación, bueno, también es estatuto medio híbrido de la comunicación entre las ciencias sociales, las humanísticas, las ingenieriles, las ciencias físico-químicas y demás, porque ya se sabe, digamos, que ahí hay un contexto de producción de saberes muy complejo que hacen a un objeto comunicación, digamos que tiene vertientes muy variadas y que va tomando, es interdisciplinaria desde su propia constitución, es un área de saber, este, eh, eh, pero bueno, la cuestión de la pregunta por la epistemología me parece que es una pregunta también político-académica en el sentido de fundar un núcleo duro, digamos, o postular un núcleo duro de posicionamiento hacia lo que sería la construcción de un conocimiento. Y que yo creo que en la actualidad es muy vigente porque bueno, los cuestionamientos, digamos, a las ciencias sociales sí. este, En realidad requieren... estamos viendo, me parece, no sé cómo lo ves, sufriendo las consecuencias de los cuestionamientos a las ciencias sociales, que ya están suficientemente cuestionadas por ellas mismas, ¿no? Ahora hay como una cosa, un resultado de que haría falta una ciencia social que viniera a explicar lo inexplicable. Bueno, justamente, digamos, sí, hay una cuestión bastante peculiar, muy inquietante dentro de la literatura sobre ciencias sociales, epistemológica, digamos, que tiene que ver con esa sospecha fundante, digamos, de que, bueno, de que ahí no pudiera haber una ciencia porque hay determinada fisonomía del objeto que no se corresponde con lo que sería un objeto científico, a la manera de el modelo de las ciencias físico-químicas o físico-matemáticas, que bueno, que eso sí, esa sospecha está,
eso siempre está, pero a mí lo que me parece interesante es cómo esa sospecha, por un lado, tiene distintos recorridos, ¿no? Como que por un lado, digamos, permea todo el campo de la ciencia, incluidas las ciencias naturales o las ciencias de base lógica o físico-matemática, y por otro lado, constituye lo fundamental del campo de estudios de la comunicación para mí, porque para mí, eh, digamos, la comunicación es una ciencia eminentemente conjetural, y entonces es como que eso que circulaba, digamos, como una especie de, digamos, de defecto, de prejuicio, sin embargo, hace la peculiaridad de los estudios, ¿no? Ahí metiéndote en un tema específico que creo que alguna vez lo hemos conversado, pero que siempre me resultó interesante, que vos le das, exponés muy claramente a Peirce y, y las inferencias, ¿no? Me parece que eso es algo, un capítulo central del libro. Siempre me pareció, y me parece que está buena oportunidad para preguntarte, que en un momento vos reivindicás el paradigma indiciario, ¿no? El mundo alrededor de Ginsburg. ¿Y no te parece que hay un salto ahí de las complejidades persianas, por decir así, que son como infinitas, al modelo de Ginsburg, que a mí me parece un modelo, no lo digo negativamente, pero como simplificador del proceso de comprensión? ¿No ves ahí un salto? ¿O un tema, un problema? Eh, sí, hay un salto, sí, es verdad. Digamos, claro, hay un nivel que tiene que ver con la lógica semiótica de Peirce, que es Mm. todo ese mundo de las inferencias y de las tricotomías y digamos, y de cómo se van de alguna manera combinando de modos siempre totalmente diversos las dimensiones, ¿no? De la lógica y de la semiosis. Y bueno, y todo el juego de Peirce en relación al lugar de la abducción, la inducción y la deducción, que yo creo que es un debate que está presente en todas las discusiones, en todo el debate de la filosofía analítica y de la epistemología dura, digamos, esa pregunta acerca de cuál es el lugar de la deducción y la inducción, cómo entra la abducción. Yo creo que Peirce, bueno, está muy presente en su lógica, y entonces ahí yo opto, claro, ahí puede ser que sea considerado como una especie de opción de autor también, en el sentido de que me coloco en lo que sería una vertiente más abductiva analógica en relación con los modos de inferencia, y salto, sí hay un salto, tal vez no esté lo suficientemente articulado, a lo que sería el paradigma indiciario de Ginsburg, que bueno, también en Ginsburg, en la escritura de Ginsburg, lo indiciario aparece problematizado mínimamente. Hay una referencia a Peirce en el sentido de inducción abductiva, de hipótesis abductiva. Bueno, toma esas tres grandes fuentes que ya conocemos, que tienen que ver con Freud, con Morelli y con Conan Doyle. Pero eso vos Eh, lo usás, me parece que de una manera muy astuta, me gustó lo de gesto de autor, como una puerta a abrir hacia los estudios culturales, que Totalmente, porque en Ginsburg lo que hay es un cualitativismo interpretativista, empírico, materialista, concreto, práctico muy fuerte. Incluso, digamos, todo ese debate acerca, digamos, de la naturaleza de las fuentes en Ginsburg es muy interesante, porque ese gran objeto de estudio que tiene él, que es ese largo del siglo XVI, como él no, lo nombra, efectivamente, bueno, las fuentes escritas, que eran las legitimadas para la historiografía, son más escasas, tiene que ir retomando huellas, síntomas, índices, digamos, y de ahí le viene el paradigma indiciario,
que lo coloca también como un espíritu de época, ¿no? Ese paradigma detectivesco lo hace, bueno, Sí, más tiene muchas historiográfico que connotaciones. comunicacional, digamos, ¿no? Es También. historiográfico, claro, pero es un modo de ver entre telescopio y microscopio, digamos, porque tampoco Ginsburg reniega de la larga duración en términos históricos. Entonces es ese juego entre lo microscópico y lo telescópico que acá lo desarrolla muy bien, por ejemplo, la escuela de Burucúa, para lo que serían los estudios culturales, los estudios de humanidades, no quiero asimilar Burucúa a estudios culturales porque sería, pero bueno, en esa vertiente, y a mí me parece que por ahí va, digamos, el trabajo nuestro en los estudios de comunicación. A lo mejor es una extrapolación que obviamente hay que trabajar con más No, detenimiento, ¿no? es una zona de tensión, mientras sea productiva cuando estás en situación de campo, la metáfora del microscopio y telescopio, la usó Pablo Semán en el libro que eh, hicimos la entrevista hace poco, así que es algo que está en la mesa de discusiones y de aprendizajes y bueno, entre lo telescópico y lo microscópico no hay herramientas intermedias o es en el medio está el siempre mirar del indígena, por decir así. Entonces a mí me parece que tenemos un campo divertido para No, yo creo que reflexionar y sí, que estudiar. hay categorías intermedias, digamos que entre lo abstracto y lo concreto, se podría decir de una manera más general, hay toda una serie de categorías metodológicas, de categorías que se acercan más a lo empírico, pero que dan cuenta de aquello que de lo macro está ahí interrogando también a la categoría o al campo. Entonces, sí, sí, eso se advierte mucho en los procesos, en las prácticas de investigación. En las prácticas concretas de investigación, ya sea para proyectos de investigación de CONICET o de cualquier tipo de agencia, o para hacer una tesis de doctorado, o para hacer una tesis de maestría, ahí ya se ve larga masa, digamos, la construcción de ese camino que tiene que ver bueno, igual ahí hay que ver cómo se pone todo eso, en esa arquitectura, pero de los niveles más abstractos que son las epistemologías o los fundamentos, los niveles teóricos sustantivos, las categorías analíticas, hasta las propias técnicas del campo, de abordaje al campo, yo creo que ahí sí hay toda digamos, un escalonamiento, digamos, de conceptos que van de lo abstracto a lo concreto y que no es simplemente telescopio y microscopio. Por ahí telescopio y microscopio es una especie de metáfora para marcar simplemente que el punto de vista no tiene que no tiene que ser necesariamente abstracto ni empírico, sino que ahí tiene que estar modulado en una especie de interfaz, ¿no? Que serían los conceptos medios, las categorías. Ya como para ir terminando, pero es un tema largo, es muy central en el libro, a mí me parece, la tensión modernidad y posmodernidad. Y siendo que vos siempre hablas de interdisciplina, en esa tensión, para mí, puedo estar equivocado y te pregunto la opinión, es que está creciendo lo trans. Lo trans que va de las narrativas transmedia hasta el transgénero, digamos, ¿no? El transgénero gender, el transgénero genre, digamos, ¿no? Todo eso está puesto en juego. Entonces me gustaría que pasaron casi 10 años, ¿cómo lo ves ahora? O si lo ves, a mí no me parece que haya este, cosas que retrasen al leerlo, pero seguramente vos lo ves de algún modo particular. Primero la tensión modernidad, modernidad y la tensión intertrans. Este, Yo creo que justamente me parece que la época, en el sentido de Poget también, ¿no? De aquello que
la época está poniendo entre paréntesis, deja ver que la comunicación siempre fue queer. Digamos que hay un aspecto queerness de la comunicación que siempre lo fue. Digamos, a mí lo que me visibiliza no es algo nuevo, sino que es algo que estaba como recónditamente ahí escondido, que no se atrevía a visibilizarse del todo, y que es este carácter fuertemente queer de la ciencia de las ciencias de la comunicación, que no pueden no ser queer en el sentido que le damos ahora al mundo queer o a la palabra queer. Eh, entonces eso me parece que es una especie de cualidad de las ciencias de la comunicación, que está en su propia naturaleza, que nunca hubo, digamos, las ciencias de la comunicación me parece que tienen esa paradoja de haberse postulado como ciencias del control, ¿no? Sabiendo que si hay algo del orden del descontrol y de que no se puede controlar, es la comunicación. Entonces, me parece que ese núcleo, ese plus de sentido que tiene que ver con lo descontrolado, con el malentendido, digamos, con aquello que la comunicación no va a poder nunca garantizar en tanto comunicación humana, y comunicación humana con máquinas, comunicación humana con la naturaleza, bueno, la complicación de la comunicación, ese núcleo complicado estuvo siempre y se lo trató de alguna manera de domesticar hasta que me parece que la época esta, que es una época posmoderna, también la podríamos llamar todavía, devela ese plus de sentido que efectivamente está ahí y que nos lo deja nombrar, ¿no? Es una especie de develación de que, bueno, de que la comunicación es una ciencia queer, por decirlo de O alguna manera. sea, te agrego, aprovecho que enganchaste para un lado muy interesante y muy productivo. Uno de los temas de actualidad y que seguramente hablaremos en estas entrevistas con distintos autores es la cuestión, mientras frente a la explosión de las mediatizaciones, que cuestiona toda la frontera, las parroquias, todos estamos obligados a convivir, negociar, interactuar con otras disciplinas que antes las teníamos, cada uno estaba en su cajoncito cómodo, ahora todos estamos todo el tiempo. Bueno, una de las grandes fantasías, para mí fantasías, ya con eso cegué, pero algo de las problemáticas es la cuestión de la regularización, de regular este descontrol, que cualquiera dice cualquier cosa, cualquiera insulta a cualquiera, que se muestra cualquier cosa, cuando con esa cosa que todo uno de los pocos acuerdos que hay es que no hay que mostrar chicos en las redes, y lo digo en primera persona, no es mi caso y tampoco es el tuyo, pero todos muestran a sus hijitos, los exponen a la pedofilia así, Al goce, transversal. sí, Entonces, partimos al goce. ¿cómo ves la cuestión de la regulación? No, no, no lo Nada. veo, no. Yo veo como que está, digamos, que hay como una especie de, digamos, ahí yo apelo en otros textos, no en este libro, a algunas categorías que provienen más de otros campos, por ejemplo, trabajando mucho, digamos, la categoría de extimidad, de exhibición, tensionando ahí que se pone, digamos, que se pone en acto en el sufrimiento subjetivo en relación con este tipo de cuestiones. Hay muchos productos culturales, películas, series, todo, que tematizan esta problematización digamos, de este sufrimiento subjetivo, si se quiere. Me parece que ya es una condición que tiene que ver más con lo filosófico también, que obviamente atañe a problemas comunicacionales, porque la comunicación en ese sentido es justamente un abordaje que toma esta cuestión, este malestar, digamos, esta cuestión ya ontológica, y me parece que no, que está desregulado, que no puede estar regulado más allá de las comunidades de goce, digamos, por decirlo de algún modo, que a lo mejor, digamos, ahí apelaría a metáforas más de tipo cibernéticas,
o sistémicas, en el sentido de que, bueno, tal vez hay algo de autopoiesis de los sistemas que hace que se autorregulen y no caigan en lo que Bateson decía, un proceso sismogenético, por ejemplo, por decir algo. Y Resonaba después, Bateson en todo esto y Luhmann. claro, sí, está muy presente la epistemología de Bateson porque justamente él trabajaba sobre estas interfaces, vamos a citarlo un poco a Scolari, digamos, de complejidades, o a Luhmann también. Pero sí lo que veo es que hay mucha potencialidad, o puede haber mucha potencialidad, en los desvíos, digamos, en lo que es la basura comunicacional, por decirlo algo. Apostaría por una especie de epistemología de la basura comunicacional para ver de ahí qué se puede conformar como lazo, ¿no? Pero bueno, no, creo que no depende de las voluntades, creo que, digamos, que hay un proceso de desinstitucionalización muy fuerte, provocado por un sistema que nombramos rápidamente como un sistema digital, que tiene una lógica totalmente distinta al sistema institucional de los medios de comunicación y de otros sistemas de la sociedad, y que entonces ahí hay una erosión muy, muy perforada, muy, bueno, la perforación nosotros estuvimos discutiendo en el último coloquio del CIN, también deja ver por el otro lado. Entonces en ese sentido me parece que puede ser de que por ese lado de aquello que deja ver, qué es lo que agujerea, qué hay atrás de ese agujero, en qué se constituye el desvío, cuál sería la potencialidad de la falla, del spam, de la basura, y yo creo que ahí estaría anidado, digamos, la posibilidad de un mundo en común fundado en otros términos. Me gusta terminar así la entrevista. ¿Vos qué te parece? Sí, bueno, no hay fin, así que sí, pero sí, sería como una No, especie de, me gusta esa cosa más de del especie orden de del fisura, deseo. de terminar en el deseo y la fisura. Te agradezco muchísimo la entrevista y espero que les guste a todos, a los millones de seguidores que va a generar. Te mando un abrazo. Bueno, gracias, un abrazo, José Luis. Nos vemos.